Hace unos años encontré unas cartas de mi padre en las que desde el exilio escribía. En ellas descubrí lo que olvidaba y naturalmente recordé cosas que no sabía. Así, me encontré reconstruyendo un pasado que se alejaba imperceptiblemente a través de una palabra y de una pregunta: Sanampai. Ahora creo que el olvido tiene una textura, una manera de decir sus adioses y también unas formas de expresar su resistencia. Hablar de Sanampai es algo no muy simple, no muy fácil o no muy corto, porque ha calado hondo en mi vida. Creo que en la de todos nosotros los que participamos en ese grupo. Algunos lo dirán poco, otros mucho. Ya me hiciste recordar uno. Cuando trabajamos con Alfredo Zitarrosa en el Auditorio Nacional, este lugar para 10,000 personas, que trabajamos con él, fue maravilloso. Trabajar con un hombre con la trayectoria, la historia, las letras de las canciones que componía Alfredo, fue algo que a mí me marcó. Sanampai se constituyó en México en un grupo de gran aceptación, llenábamos estadios, convocábamos mucho público, vendíamos muchos discos y fue una etapa muy importante para nuestras vidas en ese momento. Toda mi memoria con respecto de Sanampai tiene que ver con momentos gratos. Ellos tocaban, estabas abarcando todo el mapa latinoamericano. Era un compendio, era una unidad de elementos latinoamericanos de aquí y de allá. Esa variedad te daba esa misma variante dentro de la música que no lo podías resumir en un género ni en un país, ¿no? Cuando eventualmente por nostalgia me preparo mi mate, sí, por supuesto, inmediatamente los recuerdo. Y a esa primera experiencia de tomar la hierba con los compañeros de Sanampai que me pasaron el mate y yo pues me lo empecé a disfrutar y a saborear y todos se me quedaban viendo. Yo no entendía qué les pasaba, ¿no? Y es que lo tenía que correr, nada más le tenía que dar un sorbito y ahí nos transmitíamos nuestras tradiciones. Cuando un artista como Sanampai o como Mercedes Sosa o como Inti Illimani o Quilapayún o solistas como yo también estamos dentro y nos interesa estar dentro de un contexto, dentro de un movimiento, el trabajo en sí todo es importantísimo, ¿no? Eduardo era el apasionado por el que muchas cosas valían la pena decirse y sentirse sin tener ningún pudor. Caito era el juglar, Naldo era el brujo, Delfor era el roble. El Memo era el mexicano que nos hacía falta para saber que el folclore mexicano valía mucho la pena. Lupe era el pájaro extraordinario mexicano que le dio vuelo a todo lo que cantábamos.
Por años, papá Sanampay y México resonaban como una misma distancia que sabía tristeza. Solo a veces, un olor a canto y a peña le devolvía colores al recuerdo. Por eso volver era preciso, explorar el nombre y restituir en la huella la alegría exiliada. Por eso hacerlo recuperando esa historia, la de Sanampay. Por eso esta búsqueda, este ejercicio de memoria y algunos retornos. O si no, trabajos en el monte de hacheros. El hombre que vive de la misma manera también tiene la misma música. Y en Argentina, en Uruguay, en el sur de Brasil y en Paraguay se entiende un ritmo que se llama chamarrita. La chamarrita es quizá el ritmo más bailable que tienen ellos y el que utilizan para olvidar un poco los dolores de su vida los fines de semana. En este caso, vamos a contar la historia de un peoncito de una estancia que fue el sábado a la bailanta. Ellos le dicen bailanta a la fiesta del fin de semana. Y con el acordeón y la guitarra se entretienen, con el vino también. Y estaba tan linda la bailanta que este hombre empezó el sábado y se dio cuenta que estaba bailando el lunes al mediodía. Cuando apuradísimo volvió a su trabajo. Híjole. Cuando volvió, el patrón lo reprendió duramente. Entonces el peoncito lo miró y le dijo al mismo. No, en realidad cuando volvió el patrón lo reprendió muy duramente, por lo que él entendió una falta total de responsabilidad con el trabajo. Y el peoncito lo miró sonriendo, montó en su caballo, se fue, pero antes le contestó algunas cosas. Este tema que vamos a interpretar ahora se llama La Bailanta y es una chamarrita del Uruguay. Hombre, volví, en eso estoy. Una bailanta con acordeón, ante la luna con el sol. Por una noche no fui peón. Hombre, volví, en eso estoy. Y por una sola fiesta me dudé con el patrón. Y por una sola fiesta me... Monterrey, 3 de marzo de 1977. Muy queridos viejos. Desde Monterrey, ciudad pegada a los Estados Unidos, y donde estamos cantando, escribo estas líneas que les debo hace rato. Armamos un grupo, se llama Sanampay y tiene gran aceptación en México, hasta el punto de que a solo 20 días de trabajo hacia afuera nos han ofrecido un recital con los folcloristas. En los años 70 hubo una gran explosión, un gran boom en la nueva canción sobre el folclore latinoamericano. El contacto con Sanampay fue muy grato porque ellos vinieron a aportar calidad en la nueva canción, porque era su especialidad, la llamada nueva canción, la canción de autor con raíces folclóricas, con un contenido en sus letras. Pues desde el principio nos llamó muchísimo la atención a los folcloristas, que tenemos una línea muy clara desde la fundación del grupo, que es el purismo, es el folclore intentando ser lo más puro posible. Eso es imposible, pero ¿por qué? Porque pues somos gentes de la actualidad, somos urbanos, no somos los creadores del folclore, somos solamente intérpretes. Pero la idea fue mostrarlo de la manera más original posible. Y nos llamó mucho la atención porque había muchos grupos también que hacían, junto con los folcloristas también, la nueva canción. Y la forma de tratamiento de Sanampay era ser excelente. Pala, pala, pulpero, pala, pala, pulpero, pala, 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 ampa tu cajonero, ampa tu cajonero, ampa tu cajonero.
la semana del grupo Sanampay. Buenas tardes, auditorio de Radio Educación. El día de hoy iniciamos un programa con uno de los conjuntos recién formados en nuestro país. Como lo dijimos en un inicio, se trata del grupo Sanampay y justamente los hemos invitado, dado que nos hemos enterado de la labor que han hecho en nuestro país últimamente, que ha sido bastante intensa y muy importante. Yo quisiera presentarlos a ellos por sus nombres. Se trata de Guadalupe Pineda Aguilar, Mauricio Azulín, Eduardo Bejarano, Delfor Sombra y Naldo Labrín. Con Naldo Labrín habíamos ya realizado un programa el año pasado, a finales del año pasado, sobre la música argentina y del Huerque Mapu, conjunto del que él fue integrante. Naldo, yo quisiera que tú nos dijeras cómo es que surge este grupo aquí en nuestro país y cómo está conformado, las nacionalidades de cada uno, cuáles son los objetivos. El grupo se formó en el mes de septiembre, más o menos, en que nos conocimos con Guadalupe y con Mauricio. Estábamos más o menos trabajando juntos y de ahí surgió la idea y empezamos a ver la posibilidad de armar un grupo. Y entonces luego llegó Eduardo y ya se integró al trabajo hasta que después, no mucho tiempo después, llegó Delfor y ya se conformó el grupo Sanampay. Lo de las nacionalidades es un poco de casualidad, ¿no? Porque de cierta manera nadie elige su nacionalidad. O sea, nos encontramos con algunas afinaciones o afinidades. Afinaciones todavía no. Todavía no. Con las afinaciones aún. Y entonces decidimos armar este grupo. ¿Cómo es que recalo en Sanampay? Yo tenía una amistad ya fundada en Argentina con Eduardo Bejarano y con Naldo Labrín. A ambos los conocí en el año 71 o 72, que elaboramos una amistad, ya coincidíamos en el gusto por la música popular. Recuerdo muy bien haber viajado desde La Pampa, donde yo soy, de Santa Rosa, a Neuquén, a ver canciones y yo me iba a instalar, iba a vivir en Neuquén para armar este grupo. No precisamente se iba a llamar así, no sé cómo se iba a llamar. Después vinieron los apuros políticos y vino el exilio. Pude salir del país y me vine aquí. Un poncho al hombro y un beliz. Una noche cualquiera, sin que nadie se dé cuenta, sale de su país. De la América gris, de la América enferma, donde solo hay dos sendas, el exilio o el fusil. Un retrato infantil que anida en la cartera, lo empujó a la primera y por eso está aquí. Pero sabe reír, jamás tiene una queja y en su huella deja alegría de vivir. De allá del cono sur vienen llegando con sus almas. Muy queridos viejos, me gustaría ahora poder hablar con ustedes tomando unos mates, pero siento que escribirles es también un modo de hablar. Como dice el viejo Yupanqui, solo están lejos las cosas que no sabemos mirar. ¿En dónde estar? No sé qué luz llevan por dentro que ilumina su mirada al sonreír. Todavía se veían las montañas tan bien. Y yo venía con el chiquito en brazos. Y me acuerdo que dije en voz alta cuando bajé de la escalera del avión, aquí me quedo.
O sea que cuando yo llegué al otro día, inmediatamente llegué un 30 de noviembre, recuerdo muy bien que era el último día de la presidencia de Echeverría. Así que me acosté con un presidente y me desperté al otro día con otro presidente, cosa a la que yo no estaba acostumbrado, y menos en el Cono Sur, a presidentes elegidos democráticamente. Ya eso era algo extraño para mí, que nunca había votado en mi vida además. Ellos se presentaron en la Peña Cuicacali y pues fuimos invitados también por nuestros amigos, los dueños de la peña, y ahí escuchamos al Sanampay, que para nosotros fue realmente una impresión fantástica, ¿no? Escuchar un grupo tan disciplinado, con conocimientos de la música que no eran lo común de los grupos que escuchábamos entre nosotros, los que formábamos el movimiento en ese tiempo. Nos improvisábamos por necesidad. Estábamos ocupando un campo que a lo mejor en ese tiempo, como nadie lo hacía, alguien tenía que hacerlo, lo hacíamos nosotros improvisadamente. Ocupar ese campo en la música, en la literatura, ya tenía rato manejándose pues lo liberal, lo subversivo, lo contestatario, pero en la música no. En la música casi siempre los que en ese tiempo empezamos a incursionar éramos improvisados. Pero llegar a un grupo tan bien formado, tan estudiado, pues fue muy, muy impresionante para nosotros. Conocí a Sanampay, según yo, en el año 76, cuando celebrábamos el primer aniversario de la Peña Cuicacali. Era un grupo recién llegado a México y nos lo recomendaron mucho como una novedad muy importante. Ellos venían en una combi al estilo de los años 60, que era de Mauricio Azoulín, el quenista en ese tiempo, un quenista francés que traían, y venían en la formación Eduardo, Naldo, Delford y Guadalupe Pineda, junto con Mauricio Azoulín. Recuerdo muy bien que el primero que vi fue a Delford y llegó y dijo: ¿ustedes son los encargados? Sí. ¿Cuál es el equipo de sonido que tienen? Entonces yo le dije: tenemos un Radson de 2 entradas, pero con suerte podemos conseguir otro más y hacer 4 entradas. Y entonces Delford dice: si no hay 6 micrófonos, no tocamos. Se da media vuelta y se va. Fue un choque inicial, ¿no? Con todo esto de los prejuicios que tenemos nosotros sobre los argentinos, yo como que hice toda una comprobación instantánea, ¿no? Y fue muy afortunado esa exigencia, porque en ese momento nos dimos cuenta de que había alternativas. Hicimos algunos arreglos creativos y llegamos a tener los 6 micrófonos para esa noche y tocaron, gracias a eso. A partir de ese momento, como que ese hecho marcó una pauta de amistad que no acabó nunca, hasta la fecha. Las características de cada uno de ustedes, ¿nos las quieren ir explicando? Guadalupe, por ejemplo, ¿cuál es tu labor dentro de este grupo? Básicamente lo que hago es cantar, ¿no? Pero también acompaño con algunos instrumentos de cuerda y algunos instrumentos de percusión. De percusión, sí. Mauricio Azoulín, quiero decir que seguramente ya muchos de nuestros radioescuchas lo han identificado. Se trata de un francés radicado en nuestro país desde hace ya algún tiempo y que ha sido considerado con mucho acierto como uno de los mejores quenistas que existen actualmente en el mundo. Principalmente toco los instrumentos de viento, la quena, la flauta dulce y algunos instrumentos de percusión. Y está también Eduardo Bejarano. ¿Nos quieres explicar cuál es tu antecedente como músico? Bueno, en Argentina participé en diversos grupos, siempre haciendo trabajo sobre el folclore. En varias oportunidades tuve la suerte de trabajar con Naldo. Y en base a ese trabajo anterior y a la amistad que nos une fue que tomamos contacto internacional y viajamos a México para poder realizar el trabajo de ahora en Sanampay, ¿no? En el grupo, ¿es Sanampay o Sanampay, perdón? Bueno, hay
muchas dudas. Muchos dicen Sanampay, muchos dicen Sanampay. Y no, porque eso no tiene ninguna regla fija eso. Yo creo que Sanampay, porque la I al final de los nombres en quechua. Es quechua el nombre. Sí. La I indica el verbo y se da el acento sobre la I. Eso es. Sanampay, ¿qué significa? Por supuesto, sol y pastel. Era el chiste constante de Naldo, que a veces parecía, yo creo que mucha gente finalmente creyó que eso quería decir porque lo repetía tanto. Que bueno, era el grupo de Sol y Pastel. De hecho, la primera vez que vinieron, una de las primeras cosas que se dieron cuenta fue que habíamos escrito el nombre mal. Habíamos puesto Sunampay en vez de Sanampay porque no teníamos ninguna referencia directa, era nada más de oídas. Nos decían, hay un grupo Sunampay en México que está sonando muy bien. Y bueno, nosotros celebrábamos el primer aniversario de la Peña Cuicacali cuando los invitamos y sucedió todo esto. Pues una de esas le pasó a Caíto también, que llega en su bochito, ¿te acuerdas que venía en su bochito? Y llega a la Peña Cuicacali y cerrado. Iba a actuar esa noche, pero todavía estaba cerrado. Entonces, no miento, lo llevé yo y le dije, a ver, todavía no era mi compadre ahí, le dije, a ver, Caíto, si hay alguien que te abra, pues ya te quedas aquí y si no, pues te vas a la casa y hasta que venga alguien para abrirte. Bien, entonces dijo, no, sí, yo oigo que hay ruido. Bueno, entonces le digo, entonces te dejo. Sí, empieza justo cuando lo dejo en la puerta ya en López Cotilla. Ajá. Entonces un aguacero de estos de Jalisco, pero bueno. Y el pobre de Caíto había oído al perro. Era el ruido que había escuchado. Entonces no había nadie, no había gente, era un perro. Y el perro se sale y le empieza a gruñir y dice, mira compañero, tú y yo estamos ahorita en esta situación, aquí los dos. Así que ni tú tienes que ser mi amigo y yo tengo que ser tu amigo. Vámonos haciendo a la orillita para que no nos mojemos y esperar hasta que nos abran. Y como que el perro entendió, decía, porque se quedó y ya no me peló los dientes, ni me ladró, ni nada. Y ahí nos quedamos medio salpicándonos un poco de la lluvia, pero sí se estaban guareciendo un poquito de que no viniera la lluvia, ¿no? Pero sí, esa peña tenía miles de anécdotas. Ahí con los amigos y yo como músico decidimos hacer una compañía disquera y se llamó Nueva Cultura Latinoamericana. Hasta la integraba un amigo mío que conocí porque regresó de Rusia después de que él había estudiado sociología, pero también era pintor. Escribió unas cuantas canciones, decidió hacer un disco y nos pasamos un año grabando el disco porque en lo que platicábamos y tomábamos vodka se nos pasó yo creo que 11 meses y medio mes lo dedicamos a grabar el disco. Nos hicimos muy amigos y entre otras cosas, bueno,
pues la parte política se nos empezó a aclarar bastante en la historia, y ahí pues ya empezaron a llegar los amigos de Chile después del golpe, después los argentinos, nicaragüenses, salvadoreños y cubanos y etcétera, y todos los que han pasado por México. Y entre ellos llegó un grupo argentino que se llamaba Sanampay. Entonces decidimos que teníamos que hacer un disco con ellos, obviamente. Y ahí tuve la suerte de hacerme muy amigo de todos, y también hicimos los discos. No recuerdo que mis padres hayan ido a conciertos o a peñas de este tipo de música, pero me hubiera gustado que fueran y me llevaran. Y no tenían tantos... Es interesante que a mis padres les gustara también, porque no tenían tanto contacto, tantos amigos con exiliados, ¿no? Latinoamericanos, a pesar de que vivíamos en Villa Olímpica, que era un lugar donde llegaron muchos exiliados latinoamericanos, ¿no? A México. Entonces sí, es interesante que este tipo de música tuviera mucho éxito en diferentes círculos, ¿no? No solo entre los exiliados, sino también entre mexicanos, que compartían como el gusto por el folclore y todo esto. México fue muy importante para, yo diría que la mayoría de los exilios en el mundo, ¿no? Desde el español, cuando la Guerra Civil Española, hasta los exilios posteriores, el exilio uruguayo, argentino, chileno, en fin, centroamericano incluso. Entonces esto se convirtió en un momento en una gran comunidad latinoamericana, ¿no? Y bueno, fue una convivencia maravillosa, ¿no? Yo lo recuerdo como, te podría decir, como los años más bonitos de convivir con una gran comunidad, en donde empiezo a tener mucho más claro todavía que Latinoamérica era una sola, ¿no? Yo creo que el Sanampay se ligó mucho más, siempre se ligó mucho más al exilio, sin por eso dejarse de participar en la solidaridad con ciertas cosas del país, ¿no? Pero siempre estuvo muy presente, y fue realmente un grupo, de alguna manera fue un símbolo de los exiliados, ¿no? O sea, era un grupo que representaba bien el pensamiento musical de lo que venía del sur, ¿no? Y la ligazón además con gente importantísima de la composición mexicana, como Pancho Madrigal, ¿no? Y Sanampay logró un nombre importante, que inclusive cobijó y fue punta de lanza para Silvio Rodríguez, para Pablo, porque era más conocido Sanampay acá que ellos, y hicieron gira juntos. O sea, fue un grupo, creo yo, que jugó un papel importante desde el punto de vista de la solidaridad del sur, de los que veníamos del sur. En aquella época México fue un refugio de muchos latinoamericanos. Y fíjate, en el caso de nosotros no fue un refugio, pero sí fue un reencuentro con el público latinoamericano, que hacía tiempo había perdido el contacto por muchísimas razones con los artistas cubanos. Y México propició esa posibilidad. A México tenemos que agradecerle eso, y toda la cantidad de artistas, los cientos de artistas latinoamericanos que por la situación política que existía en ese momento en América Latina fueron a dar a México, y en México encontraron un país hermano, un país solidario. Eso va a poner mucho más en contacto con el mundo. Lo va a hacer más universal y va a ayudar, puede servir más para romper cualquier tipo de bloqueo. La nueva trova cubana, hay una cosa también, y es que no hay que olvidar que el bloqueo está impuesto por los gobiernos, no por el pueblo.
los pueblos conquistados, por la gente sometida, por los hombres explotados, por los muertos en la hoguera, por el justo ajusticiado, por el ego asesinado, por los fuegos apagados, yo te nombro libertad. Te nombro el nombre de todos, por tu nombre verdadero. Te nombro y cuando oscurece, cuando nadie me ve. En las paredes de mi ciudad escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Tu nombre verdadero, tu nombre y otros nombres que lo nombro por temor. Libertad, En una atmósfera de una enorme solidaridad, de un enorme cariño, ¿no? De un color muy bonito, de un color verde esperanza, ¿no? Así tengo yo los recuerdos de esa época y te repito que para mí ha sido de las mejores de mi vida, ¿no? Así que al otro día ya tuvieron los primeros escarceos, los primeros ensayos y a ver, ya estaba todo escrito para cantar nomás. Empezamos a ensayar. Todos los días de 9 a 1 de la tarde. Todos los días de la semana de lunes a viernes. Más si teníamos conciertos de noche, se cumplían los conciertos pero no se levantaban los ensayos. Yo creo que Sanampay, a Sanampay no le costó mucho trabajo ni mucho tiempo ubicarse como un grupo a la altura del mejor, que en ese momento eran los folcloristas, y que además estaba aportando algo nuevo. Yo pienso que en un año Sanampay ya estaba colocado. Eso no quiere decir que comíamos bien y que ganábamos suficiente para vivir. No, de hecho nos dividíamos. El trabajo que hacía Sanampay como grupo, todos juntos, pero aparte cantaba, por ejemplo, Eduardo Bejarano cantaba con Aldo, con Delfor, hacían un trío, tocando guitarras. Y yo cantaba con Caíto, con Carlos Díaz Caíto, haciendo dueto para poder subsistir, porque no nos alcanzaba, realmente no eran épocas muy fáciles, ¿no? Entonces teníamos que traer, como se dice acá en México, el frijol, ¿no? Para eso entonces con algunos compañeros, en este caso Eduardo y Naldo, preparamos un trío con el que íbamos a cantar todas las noches a las peñas, con el que ganábamos el dinerito para la comida diaria, para la familia. Mientras, entonces al grupo no lo malgastábamos en las peñas, lo teníamos de día para ensayar, prepararnos, ensayar a la mañana y a la tarde, estudiar los instrumentos, armonizar las guitarras, las flautas, las quenas, las voces, para que cuando nos presentáramos en algún teatro donde nos llevaran, hiciéramos un buen papel. Hay que entender que no éramos músicos académicos, éramos músicos empíricos.
no teníamos el concepto, digamos, de poner una partitura enfrente y leer la primera vista y montar una obra. Había que estar repitiendo, hasta ensayar, bueno, esa dinámica de los grupos que es tan cansadora. Entonces exigíamos a la gente que estudie música, con lo cual caímos en una gran maestra, María Antonieta Lozano, mexicana ella, que tenía un instituto de música muy particular. Le interesaba la música popular. A partir de ahí, después con muchos ensayos y todo eso, apareció en nuestras vidas Julio Solórzano. Cuando nos vio actuando y todo eso, Julio habló con nosotros para producirnos, para representarnos. Para mi gusto, el hombre que nos proyectó, que nos ayudó para que pudiéramos actuar, incluso en salas importantes de este país, ¿no? Llegamos a presentarnos en plazas de toros y en estadios, pero sobre todo en explanadas, en plazas públicas y en teatros grandes. Y no al principio hacíamos, a donde habitualmente se presentaban eran generalmente teatros universitarios o espacios ligados a la universidad, a veces físicamente adentro de las instalaciones universitarias de una ciudad determinada, a veces no. Y de repente sí entramos a un nivel a donde el Grupo Sanampay se presentó en los mejores teatros de este país. Algunos teatros antiguos como el Juárez de Guanajuato, el Clavijero de Veracruz, o el Teatro de la Ciudad en la Ciudad de México, Bellas Artes, en fin. Y teatros modernos, grandes. El Centro Cultural Tijuana, me acuerdo, lo acababan de hacer. Nosotros estuvimos en las jornadas inaugurales del teatro y así en muchos otros teatros. Este es un país que tiene 32 estados y yo creo que con Sanampay fuimos a todos. Para mí fue muy impresionante me impactó mucho el grupo Sanampay, porque en México había grupos como nosotros, como folcloristas, que hacíamos más folclore y también algo de nuevo canto latinoamericano, o había otros grupos que hacían mucho canto latinoamericano o canción política, pero el grupo Sanampay para mí era como un equilibrio entre los dos, ¿no? O sea, como que los grupos estaban más como polarizados en cuanto a su actividad, ¿no? Aunque estaba muy unido en cuanto al movimiento, pero la actividad era uno más de nuevo canto y los otros eran más de música tradicional. Y entonces Sanampay como que aglutinaba todo, ¿no? De una manera como mucho más equilibrada. También muy refinado, ¿no? O sea, cuando se escucha el grupo que no solamente tocaban bien y que cantaban bien, pero sino sabían hacer muy buenas voces, muy buenos arreglos. Entonces, musicalmente, eso fue como importante, ¿no? En una ocasión hicimos un intento de llevarlos a Puerto Vallarta. Entonces me asocié yo en lo personal con un Jorge Sousa, que era director de una revista de un periódico local allá en Puerto Vallarta. Rentamos un cine y llevamos a Sanampay a Puerto Vallarta. Entonces la taquilla fue muy raquítica, pero nos divertimos mucho. Íbamos en cuatro coches. En ese tiempo estaba Eve y Guadalupe dentro del grupo. Estaba Jorge González y estaba Caíto, Delfor y Naldo. Y Eduardo, por supuesto.
Y entonces íbamos en 4 coches, 2 personas en cada coche con los equipajes y los instrumentos de Guadalajara a Puerto Vallarta. Y en el camino, pues cada quien iba diciendo lo que se le ocurría que se podía hacer llegando a Puerto Vallarta. Entonces Lupita quería ir a una discoteca. Eduardo Caíto y Delfor querían irse a la cantina más típica que hubiera en Puerto Vallarta. Y Eduardo quería meterse a su cuarto a leer un libro que estaba leyendo muy interesante. Y Eve quería arreglar los problemas del grupo, que eran muy complicados y muchos. Y Naldo no decía nada. Él simplemente hacía... Pero llegando, cuando nos prestaron un edificio, un localito con departamentos, un lugar muy agradable, con una alberquita, y tenía sus cuartos alrededor, una especie de hotel, que tenía una cocina grande y un espacio grande. Entonces Naldo no decía nada, sin decir nada salió a la calle, fue a comprar unos ajitos, un poco de aceite, y entonces mientras todos se preparaban para salir a sus propios proyectos de cada quien, Naldo pone un ajito en la cazuela de aceite y ahí los agarró con el puro olor. Todos tenían hambre y entonces ya preparados, arreglados, listos para salir, pues esperaban a ver si ya mero iba a estar la comida. Y Naldo, sin decir nada, simplemente hacía tardar. Después salía el vino, salieron las guitarras y después ya nadie se acordó que tenía ningún proyecto que hacer en Puerto Vallarta. Queridos viejos, todo el tiempo que no escribí fue una época muy dura para mí. Hubo conflictos en el grupo original. Mauricio, el francés, abrió. Parecía que todo el trabajo que ya empezaba a dar sus frutos iba a parar a la mierda. Luego, el grupo se rearmó de manera bastante providencial. Hace poco estuvo cantando en el país Alfredo Citarrosa. Uno de sus guitarristas, Caíto, se entusiasmó con nuestro trabajo y se quedó acá. Gran persona y excepcional intérprete de la guitarra. Aportó fuerza y seguridad. Luego se integró Eve, antigua conocida y querida amiga. Música de enormes conocimientos y sensibilidad. Le mandamos una carta y dejó la Torre Eiffel para venir a integrarse en el trabajo. Finalmente se sumó al grupo un músico mexicano, Guillermo Contreras, que toca la mayor parte de los instrumentos de acá, desde el violín hasta el arpa, y es además luthier. Se desvincula Zulín y ya comienza una etapa más centrada en un objetivo que yo tenía, que era la de hacer un repertorio mucho más basado en lo contemporáneo de ese momento, ya no tanto en la música folclórica como documento, sino también las canciones de poetas y compositores de ese momento, y también denunciando las dictaduras que se habían afincado en los 7 países de América del Sur. Fue una llamada de Naldo a París, donde estaba viviendo con mi hijo y con su papá, viviendo y sufriendo, porque Francia fue muy duro para el exilio, creo que para muchos de nosotros. Llegó una vez una visita que era Anne Montage, que era la compañera de un músico francés que trabajó con el Sanampay, con el recado de que si no tenía ganas de venir a vivir a México y trabajar con ellos. Y luego un par de llamadas de Naldo en el sentido de que sería hermoso poder volver a hacer el proyecto. Y como realmente París no tenía el atractivo que tiene para todos nosotros en otros momentos, porque era duro para los hijos, los chiquitos, no había ni un solo escuincle en la calle. Y yo me la pasaba cantando con lo que quedaba de Huerque Mapu en París, pasando la gorrita en Montparnasse, en Montmartre y en no sé qué. No era así como maravilloso. Pero llegamos a cantar con Paco Ibáñez, íbamos a cantar con los Quilapayún. Y cuando vino la invitación no esperé, y antes de que vinieran esos recitales me vine a México. Me vine a México con la invitación de vivir en principio con mi hijo, solitas los dos, en la casa de Naldo primero y de Eduardo luego, que fue donde realmente sentí que tomaba
que empezaba a echar raíz. Mi encuentro con Sanampay, como creo que suceden muchas cosas en la vida, fue mágico, no fue meditado. A mí me impresionó mucho lo que hacía el grupo con conceptos que eran novedosos acá, de armonía, de voces. Y a ellos les gustó esta idea que se da mucho entre los músicos de México de ser como multiinstrumentistas, ¿no? Y empezamos a platicar la posibilidad de que yo me metiera al grupo. En un principio me parecía complicado porque, bueno, yo ingresé a la música de tiempo completo después de hacer estudios de arquitectura y de creer que iba a ser pintor, porque me fui enfermando, contagiando de la magia que representa para mí todavía hoy día la diversidad de la música mexicana. La gran cantidad de géneros, de instrumentos musicales. Y es que incluso si hablamos de arpa, el arpa yaqui, mayo, tenec, guarijío, tzotzil, celtal, jarocha, planeca, de mariachi. Es un universo impresionante el que se logró acrisolar aquí en el país. Entonces, esa es una aventura, ese es un sueño que todavía está en el aire, que no tiene fondo. Entonces, por eso sentía que a lo mejor si me salía del grupo en el que tocaba, iba a dejar de hacer eso que me gustaba tanto, pero pudo más, como dice la copla, el interés, porque también la posibilidad de crecer, de aprender cosas, de poder proyectar la música tradicional con otros recursos más frescos, más novedosos, era muy atractivo y eso lo hacía Sanampay. Caíto con su voz tan especial, tan afónica, pero tan llena de expresión, ¿no? Y con ese carácter de lucha en su vida, es una lucha constante por un proyecto, por cantar, por hacer lo que él sabe hacer, por lo que él sabía hacer, y con una bonomía extraordinaria. Caíto, donde se paraba, era una gente bien recibida. ¿Por qué? Porque él era como era. Nunca tenía una pose, ni como divo, ni como humilde, ni rebajándose. Él era Caíto. Y Caíto, así, noble, inteligente, talentoso. Así se mostraba. Pero no te lo vendía. Sí, tú lo percibías. Entonces Caíto de una huella en todos lados. ¿Quién habla mal de Caíto? De Carlos Díaz. Al contrario, todos lo recordamos con cariño. Ya como persona, ya olvídate del artista. Como artista dejó huella. Como persona fue él debe estar por ahí donde esté muy satisfecho de lo que él dejó y sembró. Mauricio se regresa a Francia. Mauricio también era una personalidad muy fuerte. Naldo era una personalidad muy fuerte. Y yo creo que también ahí hubo choque de dirección, ¿no? Mauricio quizás quería una cosa, Naldo otra. Yo estuve a un pelito, antes de conocer a Naldo y de formar Sanampay, yo me iba a ir a Francia. Finalmente no me fui, mira, y nos quedamos a formar Sanampay. Todo tiene un ciclo. Mauricio se fue, luego yo me fui, estuvo Guillermo, estuvo Jorge, que también se retiraron, estuvieron un poco más tiempo que yo. Entraron otras voces y después finalmente Sanampay se desaparece. Estoy pensando si al final del día
Cuando el último sol llegue al ocaso, habrá en mi sangre un vuelo de palomas, o solo un largo grito desgarrado. Estoy pensando si al final del día me empujará una sombra temerosa o habré lanzado al sol tanta esperanza que cruzaré sin pena de una ribera a otra. Cuando conocemos a Sanampay vimos que eran personas no solamente muy hábiles con la guitarra, muy hábiles cantando, eran muy hábiles en el escenario, sin perder la compostura, sin perder inclusive la seriedad, porque había canciones terribles que cantaban ellos, terribles, bueno, como la de Libertad, ¿no? Hermosa canción. Y entonces su actitud de estar cantando algo, pues algo muy suave, muy suavecito, divertido, rítmico, pasaban fácilmente a una seriedad que te conmovía. Entonces, bueno, para mí ellos fueron quienes me enseñaron a cantar. De verdad, ellos me enseñaron a cantar. Ellos me enseñaron a creer de otra manera y a entender las cosas de otra forma. Hacíamos una vez al año una gira a Guadalajara. Eduardo Bejarano tenía una inclinación por la poesía dramática, por aquello donde hubiese mucho dolor. Eso lo emocionaba muchísimo. Entonces me acuerdo que llegamos a una estación de servicio en la mitad del camino y llega Delford, después que el auto mío, que el de Caíto, y llega en su Volkswagen azul y venía tirando mucha agua del limpia parabrisas y baja. Entonces le preguntamos qué pasaba, por qué tiraba tanta agua, constantemente tirando agua mientras iba llegando. Me dice, no, es que yo no, le digo, ¿se te rompió el sistema? No, dice, es que ya hasta el auto viene llorando con la poesía que me viene leyendo Eduardo. Hacía accionar eso para demostrar que hasta el auto lloraba. ...29 de marzo de 1978... El lunes pasado empezamos la grabación del disco. Eso nos lleva todo el día de trabajo en el estudio. Hoy, finalmente viendo el desgaste, nos tomamos libre la mañana para tener unos mates en paz. El lunes 1 de mayo nos vamos a Guanajuato, mayo del 78. Queridos viejos, un poco preocupado por la demora de ustedes en responder a mi anterior carta. Aprovecho un día de descanso sin recitales ni grabaciones para alargarles algunas líneas. Octubre de 1978. El disco del grupo salió a la venta hace un mes y medio y ya está a punto de agotarse. Sanampay está siendo conocido y valorado como uno de los mejores que hay en México. Si seguimos así, el tiempo será el más fiel testigo de que no equivoqué el camino. Lo que pasa por las experiencias, pues, entonces tú lo que vives con ellos, porque a mí me tocó los ensayos, cuando estaban ensayando para ese disco. Entonces, pues para mí ese disco es entrañable. Pues fui testigo de cómo se peleaban en los ensayos y cómo se preocupaban y cómo se tensaban. Pues nos metimos a un estudio de grabación por allí en la colonia Condesa. El técnico era David Baxt, el estudio era de David Baxt, un entrañable y queridísimo amigo que todavía tiene un estudio de grabación.
Y el que aportó los dineros, digamos, para poder financiar este disco fue Julio Solórzano. Ese disco, bueno, yo la verdad es que era muy jovencita y lo único que recuerdo era que me metía yo al estudio con mucho miedo, ¿no? Porque fue mi primera experiencia en un estudio de grabación con Sanampay. Y me metía a cantar con mis audífonos, mi micrófono y bueno, la dirección por ahí de Naldo. Hay que repetir esto, hay que repetir esto otro. Ahí muy bien, ya quedó. Pues fueron cosas que yo no, la verdad no conocía, ¿no? Entonces con mucho respeto, con mucho miedo grabar algo, ¿no? Dejar un testimonio. Al principio, pues todo era... Pues bueno, ya tenían la música como bien puesta, bien ensayada y en esos primeros discos pues no había muchos problemas, a lo que si a alguien se le había ido una cuerda, una notita por ahí, bueno, había que repetir cosas. De todos modos, en aquella época nuestra tecnología no estaba tan avanzada, entonces teníamos que hacer grabaciones del grupo completo y volver a repetir si uno se equivocaba, porque no había forma de borrar nada más a ese que se había equivocado. Ya después fuimos avanzando y Naldo también se puso muy latoso porque era perfeccionista y entonces había que estar repitiendo cada rato porque nunca le gustaba cómo salía. Y después, además, entre que esta salió bien, pero vamos a guardarla porque queremos hacer otra más para ver si esta sale mejor. Entonces llegó un momento que ya ni la tecnología ni todo el sistema de cinta y de grabación alcanzaba para poder seguir grabando porque se llenaban las cintas y los canales y ya no había dónde poner todo lo que faltaba, ¿no? Era un disco sin más pretensión que poner juntas las canciones que cantaba el grupo, que le gustaban y que... Y después, bueno, cuando yo he producido muchos discos, uno realmente no sabe muy bien, yo ciertamente no lo sabía, cómo va a funcionar un disco al final. Es un poco como si escribes 10 cuentos, no sabes muy bien si eso va a ser un libro. Si van a funcionar esos cuentos uno al lado del otro. Y una cosa muy distinta es que funcionaran la mayor parte de las canciones incluidas en el disco, en un concierto, a que funcionaran en disco. Y funcionó muy bien. El surtidor de ideas musicales siempre fue Naldo Labrín. Lo había sido también en Huerque Map. Y seguía siendo en ese sentido el verdadero director musical del grupo. Naldo tenía en su historia personal una extraordinaria capacidad para la solidaridad latinoamericana. Lo era en realidad. Siempre estaba rodeado de exiliados y políticos que habían sido importantísimos en la definición de lo que estaba pasando en Latinoamérica en esos años. Y si bien creo que el proyecto se convirtió en un poco más, digamos, buscábamos tanto el placer musical y estético como el testimonial. Y aunque Huerque Mapu había sido así, la dinámica de vida del grupo nos había llevado a situaciones de vivencia política y colectiva muy duras, muy esenciales y muy arriesgadas. Entonces, aquí se convirtió en el testimonio de esa cauda, de ese resto, y había muchos atractivos porque los mexicanos que participaban en Sanampay le daban un sentido radical al sonido y a la propuesta que estamos haciendo en este país. El exilio obliga a estos integrantes, a esta gente que después formaría el grupo Sanampay, viene con todo este bagaje cultural, esta carga
de gente como Delfort de La Pampa, como Eduardo Bejarano del sur de Neuquén, me han metido para adentro con su quena, con el aprendizaje de su tranquilidad de la tierra. Naldo con una vivencia y un trabajo armónico con un concepto importante. Yo creo que son los pilares esos, ¿no? Donde de pronto entran tipos importantes como el francés que integra, que era un tipo muy sabio musicalmente, ¿no? Y gente como Guillermo Contreras, ¿no? Que es un tipo, un conocedor de la música de su tierra, como hay pocos, investigador serio, creo que es el que más sabe y el que más ha recogido instrumentos musicales que se tocan en México, ¿no? Y un sabedor profundo de la cultura musical mexicana, ¿no? Entonces eso le da riqueza, junto con eso una voz impresionante como la de Guadalupe Pineda y Eugenia León, dos cantantes, una que reemplaza a la otra, pero que son una mejor que otra, ¿no? Eva Rosell, ¿no? Que viene de allá y que también viene de toda una formación de Hualquemapu, con sus orígenes con Naldo, ¿no? Entonces, yo pienso que es un grupo que no se forma así de la nada, ¿no? Que viene con toda un condimento que se cuece bien y se forma acá y claro, y contribuye en forma importante a la cultura musical de México, ¿no? Yo recuerdo una gira que ellos hicieron con motivo de un festival que tuvimos allá. Se llamaba Festival de la Canción Política. Ya dejó de existir, pero durante unos años existió y ellos estuvieron allí y la camaradería fue extraordinaria. Recuerdo los momentos de humor, los momentos de compenetración musical, de descarga, como le decimos nosotros, que vivimos en aquellas noches y en aquellos días que pasamos en distintos lugares de Cuba. Fue maravilloso. A mí me ponía la carne de gallina escuchar las armonías polifónicas. Escuchar cuatro voces al mismo tiempo, a mí sí me emocionaba muchísimo. Entonces sí, más bien sería una sensación táctil, ¿no? Yo experimenté la carne de gallina en carne propia, escuchando esos ensambles tan profundos, ¿no? Y bueno, recuerdo que más o menos la formación estaba en los graves Naldo, luego en el barítono Eduardo, luego en el primer tenor Delfort y en el tenor dramático clavado Caíto, ¿no? Entonces así es como uno aprende cómo estructurar un grupo polifónico. Entonces dices, tienes que obtener lo mejor de cada uno en lo que cada quien puede aportar. Y eso hacía que nosotros hiciéramos formaciones muy, muy, muy parecidas. Incluso yo diría con cierta autocrítica que a veces pecábamos de argentinos, ¿no? O sea, cantábamos tantas canciones argentinas que ya el público nos decía, oye, ¿y ustedes de dónde son? ¿No? Como que había una especie de mimetismo. Sí había como una, ¿cómo se podría decir esto? Como una epidemia de argentinismo muy, muy contagiosa, ¿no? Dijo favor a pedirle a hija que a nadie le cuente que me ha encontrado, que yo ya no quiero volver para allá, al fin ya no tengo ni a dónde llegar. Murió tu madrina la Trinidad, los hijos crecieron y dónde están, perdí la cosecha, quemé el jacal, sin lo que más quiero nada.
más quiero, ¿qué más me da? Cobija y sombrero serán mi hogar, por eso mi ahijado regrese en paz y a nadie le cuente que estoy acá. Un día cae un productor diciéndonos que quería grabar un video sobre Sanampay para pasar en Rusia, porque en Rusia gustaban mucho de esta música. Así que fuimos con las cámaras hasta las pirámides de Teotihuacán, y allí en las pirámides grabamos todo un programa que fue hacia Rusia. Terminado eso, lo hicimos como una cuestión promocional. Siempre uno por ahí piensa, si lo hacemos puede ser que algún día nos llamen desde allí. Pero después me llegaron ecos a los años de que también gustaban los discos y que ese video había tenido una trascendencia muy importante, que lo habían visto muchos públicos de Rusia, y además estaba muy promocionado las canciones nuestras allí. México, 24 de septiembre de 1980. Queridos viejos, aprovechando que estoy en el estudio de grabación, en un descanso, oyendo el trabajo del Coral Terrestre, que finalmente saldrá a la calle en poco tiempo, les escribo unas líneas que con viento a favor despacharé mañana. Hemos empezado el tercer LP. De pronto van a verme, me habla Naldo a la casa, que es donde hacíamos el programa, decir, oye, ¿puedo ir contigo? Tengo un amigo, quiero llevarte a un poeta argentino. Borges, no, mejor que eso, te voy a llevar a Tejada Gómez. Anda, don Armando, le dije, don Armando. Y me llevó a don Armando, ya grande, viejo, con el ojo todavía, el ojo dañado, y la mente lúcida del viejo maravilloso, que Tejada Gómez. No fueron a cantar, me llevó a Tejada Gómez, fue tu padre, fue un muchacho mexicano, el Brujo, que era parte del grupo Sanampay en ese instante. Y platicamos del proyecto que estaban haciendo y me dijo Tejada Gómez, pues yo me he venido de Argentina sacrificándolo todo para junto con ellos hacer una obra magna, Coral Terrestre se va a llamar. ¿Y eso qué es? Pues vamos a hablar de todo lo que es Sudamérica, vamos a meterle la música. Tú sabes lo que es Coral Terrestre. Y hablamos de esto un buen rato y efectivamente Sanampay, que ya tenía una presencia en un mundo que en aquella época sí tenía apetito por la música de calidad. Hicimos Coral Terrestre con Armando Tejada Gómez, pero la obra fue grabada con la voz de la locución, la hace el actor Raúl Domínguez, el Rulo Domínguez, de Neuquén, Argentina. Un cuarteto de cuerdas, invitado, y Sanampay, la dotación que tú conoces. Armando subía al cuarto arriba donde él dormía y escribía algo sobre una melodía que ya habíamos hecho, y venía, a ver, escuchen, se las leo. Y las leía sobre la melodía que había escuchado. Era un monstruo trabajando, un monstruo. Soy daltónico. Así que si hablamos de colores no te los voy a poder definir muy bien. Pero bueno, sí, la textura. Yo imagino, a ver, nunca me había puesto a pensar en Sanampay en esa forma. Pero, por ejemplo, en Coral Terrestre, pues es una textura que te puede dibujar los países, definitivamente, ¿no? En el Coral Terrestre teníamos pues la historia de toda América Latina y yo creo que cada una de las partes que se referían a cada país, pues, por ejemplo, Brasil, pues era verde, totalmente. Tú sentías que estabas metido en una selva conforme la iban describiendo. La manera de la descripción, acompañada con la música, definitivamente respaldaba la descripción vocal que hacían de todo eso y te transportaba absolutamente, ¿no? O sea, la imaginación se podía volar muy rápido hacia los lugares que se estaban describiendo con la música.
la textura era una libertad para sentir lo que quería sentir. A mí me gusta mucho la Coral Terrestre. El Coral Terrestre me encanta. Es un trabajo muy lindo, muy bien hecho en todos los aspectos. Y además lo trabajaron con cariño, quizás sea porque yo más cercano estuve a ver cómo se iba construyendo eso, ¿no? Pero para mí ese es uno de los trabajos así que me impacta, que me gusta escucharlo, puedo seguir escuchándolo, ¿no? Si supiera la historia que tiene esta foto, no lo crees. Además, ¿quiénes son estos? Uno es Carlos Barral, de la editora Seix Barral, un extraordinario escritor además. Se decía hijo del rey, príncipe, no sé de qué, se peleó con Julio. Y el otro es Ángel González. ¿Puedo? Tian, ven. ¿Qué pasó? Si te llegas a reír, te desheredo. Así de fácil, ¿eh? Hijo de puta. Llévaselo a la mami. Qué buena foto. Todos barbones. Ve que yo era joven y bonito. Nada, me echaron a perder ustedes. Bejarano. Pará, neguita, vete acá en la quena, pará un poquito. Cosita hermosa, es una locura de su abuelo. Esa foto, estamos en La Paz, Baja California. Fue ese día, donde está la foto, Julio Solórzano y Carlos Barral discutieron. Y discutieron feo, fuerte. Y Carlos Barral, como él es gente de alcurnia y tiene, creo que es vizconde o conde de algo, lo hizo en serio, lo invitó a un duelo a Julio, le tiró los guantes. Esto no se queda así. O sea, se iba a duelo. Entonces era totalmente absurdo, estábamos en el trópico, ¿me entiendes? Enfrente de la playa, con un calor de 40 grados, comiendo langostas y bebiendo como cosacos. Yo estaba bastante más gordo aún que ahora. Y le digo, ok, pero yo escojo las armas. Espadas no, porque me agarras de alfiletero. Y tú estás flaquísimo, nunca te voy a poder ensartar. Bueno, el tipo más se enojaba. Y uno de sus acólitos, porque venía con un grupo de jóvenes escritores españoles que publicaban en su editorial, y usted no le puede hablar, porque además era noble, era al marqués de no sé cuántos, de no sé qué. Digo, bueno, no voy a repetir aquí todas las cosas que le dije, pero se daban hasta esas cosas absurdas, ¿me entiendes? No pasó nada, por supuesto, no me mató, ni yo a él. Vamos a continuar con un tema que se lo vamos a dedicar con todo cariño a Camila Bejarano, que está ahí atrás. Camila es hija de un gran folclorista argentino que formó parte del grupo Sanampay. El grupo Sanampay, uno de los mejores grupos, o el mejor grupo que ha existido de música latinoamericana acá en México. Para que se den cuenta más o menos de qué estamos hablando, en Sanampay cantó gente como Caíto, Carlos Díaz Caíto, que ya murió, Eduardo Bejarano, que también ya se nos adelantó,
Jorge González del grupo, que también ya se nos adelantó. Bien adelantados los muchachos. Bueno, queremos dedicarle este tema que precisamente dio a conocer el grupo Sanampay. Lleva por título La Bailanta, y es un pequeño homenaje también para todos nuestros compañeros folcloristas de Sanampay que ya se nos adelantaron. Fíjense que es triste llegar a un momento en que nos empezamos a acordar de todos nuestros amigos que se nos adelantan, ¿no? Yo creo que es por la edad influye, ¿verdad? El Sapo Cancionero en diciembre, este diciembre cumple 35 años. Entonces, digo, si ustedes vienen, si ya dejan de venir, pues yo creo que no. Entonces, recomiéndenos con sus amigos. Si no les gustó lo que escuchen aquí, bueno, pues entonces cállense para que otros caigan como cayeron ustedes. Esto es La Bailanta. Al año siguiente Guadalupe se salió de Sanampay y entró Eugenia León. Con Eugenia León y los mismos integrantes anduvimos como 2 años y grabamos el disco a pesar de todo. Sí, el grupo de repente tuvo sus etapas y si tú ves los discos hay ciertos cambios sonoros, etcétera, pero dentro de un concepto básico que era el mismo. Y una amistad que yo creo que también se sentía en el escenario, que había una armonía y una relación personal que hacía que ese grupo tuviera cohesión. Hubo un momento en que no estaba logrando proyectarme en el grupo, por alguna razón, en donde seguramente habían factores personales míos, pero también factores culturales de los compañeros. Y entonces la gente con la que había trabajado muchos años me llamó para configurar el grupo y me parecía que era un buen momento. Luego también hubo algunos detalles. Me acuerdo de una fiesta que tuvimos en Casa Bebe con varios amigos, entre ellos Silvio Rodríguez, Guillermo Velázquez. Y entonces yo invité a los compañeros con los que tocaba sones y demás. Y se me acercó Silvio y me dio un abrazo muy fuerte y me dijo: oye, Guillermo, qué impresionante cómo cambias cuando tocas esta música. Eres como tan fuerte, tan poderoso, y en el grupo no te notas muchas veces. Entonces a mí eso me movió el tapete. Lo que creo es que tal vez en lo personal habíamos perdido la épica para mí, pero no en el sentido de sonar. Y Sanampay proponía un atractivo enorme para la gente de México y los escenarios y los lugares por donde anduvimos. Realmente yo sentía que la aprobación, el placer, el gusto por reencontrarse con los testimonios no solamente de Argentina eran importantes para aquí. Pero el año y tanto que estuvimos en Sanampay fue un final hermoso de la cauda ideológica, arriesgada, inteligente y política.
de lo que habíamos vivido en Argentina. Entonces, más bien creo que fue eso, que lo que me tocó personalmente fue encontrar en Sanampay el sentido para venir a un país nuevo y ponerle un moño precioso a la experiencia del testimonio artístico. Y después le entré al rock and roll. En el 80 yo me salgo del grupo Sanampay y decido hacerme solista. Ahí empecé mi carrera como solista. Bueno, en el 81 ya tengo mi primer disco como solista y a partir de 1981 hasta la fecha, pues ya seguí mi carrera sola. Son cosas personales, ¿no? De pronto dices, ya se cerró este ciclo, ya se agotó, tengo que hacer lo que yo traigo ganas. Diferentes cosas se van presentando en el camino y entonces dices, hasta aquí llegué y ya, simplemente cerré ese ciclo. Después de Guadalupe se fue Caíto del grupo. Al poquito tiempo, así inmediatamente me fui yo y hubieron nuevos integrantes con los cuales yo ya no toqué, pero seguían Eduardo, que se quedó un tiempo más, Naldo, Eugenia León, Jorge González. También extraordinaria persona, muy buen instrumentista, arreglista. Y pues él, caray, es una pérdida, ¿no? Lo conocí cuando formaba parte de otros grupos. ¿En qué grupo estaba? Estaba en el Icnocuícatl, si no me equivoco. Entonces, él como persona también, es que también eso tenía Sanampay, caray. Pero todas bellas personas. Entonces, también esa simpatía, en el escenario eran lo que te dije, ¿no? Arreglo, instrumentistas, pero fuera del escenario eran, caray, qué lujo. Nicaragua, junio del 82. Queridos viejos, hace mucho que no escribo, pero eso no quiere decir que no me acuerde de ustedes. Todos estos días hemos estado siguiendo con atención lo de Malvinas, hasta la rendición de ayer. También los ataques israelíes al Líbano, etcétera, etcétera, etcétera. El mundo está mal. Yo estoy trabajando fuerte en Nicaragua, en los centros de cultura. Es un trabajo que me va a llevar como 4 o 5 meses más. Al concluirlo, les contaré cómo sigue. ¿Cómo empezaba? Así. Por unas pupilas claras que entre muchos sables viera relucir, y esa risa que escondía no sé qué secretos diera para mí. Cuando altivo se marchó, entre gritos de alguacil, me dolió un presentimiento al verlo partir. Dicen que es Manuel su nombre y que entre los... No, dicen que es Manuel su nombre y que... Ya no me acuerdo. Pero bueno, un pedacito sí salió. Buenísimo. Muchísimas gracias. No, ¿de qué? Muchas gracias. De nada. Como decía, dicen que es Manuel su nombre y que se lo llevan camino a Tiltil, que el gobernador no quiere ver por la cañada. Se había preparado para viajar ligero. Una agenda, una valija, unas fotos, sus libros de dibujo con el eco de Marcos Huerta. Cartas, unos lentes y una corbata anticuada. Aire que al aire este canto. Papá murió en noviembre del 83. Murió en Guadalajara. Pero no murió exiliado. Tenía y tendrá muchas patrias. México y Argentina, la música, la poesía, el canto, Guadalajara y Neuquén, el mar, el río, el viento. Papá dejó su voz atada al canto, a los amigos que lo recuerdan con anécdotas y mares. Sanampay fue el sueño de todos ellos. Su magia solo podía venir de esa alegría compartida, de ese trabajo que olía a nostalgia, de esa utopía anhelada. Por eso creo escuchar y escuchando creo. Por eso esta historia es una historia posible, es solo eso.
Sanampay, ¿qué significa? Vamos a hacer una canción más y vamos a hacer un pequeño intervalo de unos minutos para tomar nuestro respectivo vaso de leche. ¿Tienen algunos proyectos a cumplir dentro de poco? Una gira grande, organizada así con nombres importantes aquí de México, como es Amparo Ochoa, los folcloristas, Solórzano, y que además invitan figuras del folclore o la nueva canción. Pero la gente sigue comprando discos de Sanampay. Y después de largos años de haber sido grabado, lo escuchamos y, caray, ahí está, ¿no? Ahí está. Te generan mucha sensibilidad, no cantaban canciones que no dijeran nada, siempre había cosas importantes que decir, importantes, más que nada sentimentalmente hablando. Simplemente que fueron gentes que tomaron lo popular y le dieron otra dimensión con la calidad de su trabajo, lo llevaron a otros niveles. Cuando tú haces un trabajo de este tipo, modifica un montón de cosas de cada uno de los integrantes. De los que quedan vivos, yo creo que a todos le quedó un buen sabor de boca. Creo que Julio Solórzano lo manejó con mucha dignidad y con mucha alegría. Y Eduardo y yo nos miramos con ojos de ¡ahí te va! Y tocamos la quena así con un vibrato, cabrón, cabrón. Desde México hacia acá, yo encuentro discos de Sanampay por varios países. Ha sido importante para mucha gente, hay gente que escucha, que se copia los discos. Yo sé que hay en internet páginas que han hecho seguidores. Sanampay quiere decir dar avisos, hacer señales. Y dar señales, dar avisos, es como decirle algo a la gente, ¿no? Sanampay está siendo conocido y valorado como uno de los mejores que hay en México. Si seguimos así, el tiempo será el más fiel testigo de que no equivoque el camino. El trabajo y la nación, y me habló de obligaciones el trabajo y la nación. A mí que sembré en sus campos mi pobreza y mi sudor, a mí que sembré en sus campos mi pobreza y mi sudor.